Hola, esta es la grabación de la conferencia que se realizó el 10 de enero de 2025, que no se pudo grabar en el Salón de Actos del Inserso. Eh, Nuestro conferenciante es Fernando Sánchez Beato Lacasa, que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y después de 40 años como funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, se jubiló hace unos años. Ha compaginado su trabajo en diferentes puestos de la administración pública con el de profesor asociado en el Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración de la Complutense. Y también ha trabajado en cooperación para el desarrollo en Chile con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y en Filipinas y Cabo Verde como delegado de Cruz Roja Española. Es la segunda vez que contamos con él en la UMER. En la primera nos habló de Kafka en el centenario de su fallecimiento y además de una conferencia estupenda, nos dejó un cuaderno de la UMER que tiene muchísimo éxito. En esta ocasión, como en la anterior, su conferencia trata sobre un tema que le hemos sugerido desde la UMER. Aunque él puede hablarnos de muchas cosas, le sugerimos temas y entra al trapo. En este caso, es el centenario de la publicación de La montaña mágica de Thomas Mann, que aunque se produjo en 2024, nos parece muy importante en este curso 24-25 celebrarlo aquí. Y Fernando ha preparado su conferencia a conciencia para ello. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y también por acceder a volver a grabar la conferencia, que yo sé que es una cosa muy pesada porque el no tener público delante hace que sea muy tedioso. Pero muchísimas gracias y esperamos seguir contando contigo en otras ocasiones, a la carta o no a la carta, como tú prefieras. Muchas gracias, Fernando, cuando quieras. Gracias, Rosa, y gracias a todos los amigos de la UMER. Para mí es un placer colaborar con vosotros y compartir mi trabajo con gente tan receptiva, tan abierta a nuevos campos y es un placer repetir la conferencia en esta grabación para quien no haya podido estar. Así que empezamos, si te parece. ¿Eh? Venga. Venga, pues hace 5 meses se cumplieron los 100 años de la publicación de la Montaña Mágica. Voy a ir compartiendo pantalla, si os parece, para que se vaya viendo la exposición, a ver si todo va bien. Ahí, espero que se vea, ¿verdad? Entonces, el ensimismamiento en la Montaña Mágica tiene que ver con esos 100 años de la publicación de la primera edición de La Montaña Mágica de Thomas Mann. Thomas Mann, al que su familia llamaba el mago por los cuentos que le contaba a los niños cuando los llevaba, los acompañaba a la cama después de cenar, nació en Lübeck, una ciudad a orillas del mar Báltico, el 6 de junio de 1875. Su padre, Thomas Johann Heinrich Mann, era comerciante de cereales y también tenía un cargo público como senador de la República de Lübeck, que era una ciudad asociada federada al Imperio Alemán, que había surgido 4 años antes, en 1871. Era un estricto luterano y un hombre muy disciplinado y muy rígido en cuanto a sus costumbres. Se casó con la persona que le complementaba desde el otro ángulo, Julia da Silva Bruns, nacida en Brasil y de educación católica, que era una mujer muy dotada para la música. Su hijo Tomás decía de ella que toca el piano y canta como los ángeles. De forma que Tomás pudo decir, igual que el verso de Goethe en Señas Mansas, de padre tengo la estatura y la seriedad en el manejo de la vida, de madre tengo la alegría de vivir y la pasión por fabular. Son 5 hermanos. Heinrich, con el que tuvo una relación problemática, Thomas, fundamentalmente por temas políticos y por temas de toma de postura en cuanto a la situación que vive Europa en ese momento. Le sigue Thomas, que es el segundo, sus hermanas Carla y Julia y Víctor.
Un hilo conductor en toda la vida y obra de Thomas Mann va a ser la sexualidad reprimida. Él tiene una atracción homoerótica y se enamora de un compañero de colegio con 14 años, Armin Martens, que va a aparecer en la novela Tonio Kroger como Hans Hansen. Después, al año siguiente, conoce a otro compañero, son amores platónicos, Wilry Timper, que va a aparecer como Pribislav Hippe en La montaña mágica. Y respecto de este último, hay una anécdota, porque Thomas le pide prestado un lápiz en la clase de dibujo a su compañero y para quedarse con algo de él le saca punta y guarda la viruta en el cajón del pupitre del colegio. Eso de alguna manera le va a poner en relación ese pedir prestado el lápiz con lo que va a suceder en una escena de dos protagonistas de La montaña mágica, Hans Castor, que es el protagonista, el primer protagonista, con Claudia Chauchat en una relación amorosa que ya veremos. Ese hilo conductor, esa debilidad de Thomas por los rubios de ojos azules, va a suponer una preocupación continua porque evidentemente eso no sería comprendido y le traería graves problemas. Como una forma de encerrar los perros en el sótano, en una expresión que él mismo utiliza, decide casarse con Katia Prinsheim, de rica familia judía, con la que va a tener 6 hijos: Erika, Klaus, Golo, Mónica, Elizabeth y Michael. Ese anclaje en la vida familiar le va a poner a salvo, digamos, de las habladurías que él trata de mantener lo más en secreto posible, aunque a lo largo de su vida se va haciendo más explícito. De hecho, hace anotaciones en sus diarios y llega a estar muy preocupado cuando olvida esos diarios en Múnich y se va al exilio en Suiza por el temor de que la Gestapo pueda descubrir esas anotaciones y hacerlas públicas. Cuando finalmente consigue recobrar los cuadernos es cuando respira porque el secreto ha quedado cubierto. En cuanto a sus rasgos personales, habría que decir, como dice su propia familia y los intelectuales que le trataron, que era un hombre egocéntrico y vanidoso, delicado en el trato hacia afuera y rígido y maniático en el trato familiar. En ese sentido, se cuenta la anécdota de cómo la familia, los niños y la mujer tienen que esperar en la puerta del pasillo a que él se levante de la siesta para darle la noticia que han oído en la radio de que le han concedido el Premio Nobel de Literatura. Su hija, Mónica, dice de él: teóricamente es el jefe, prácticamente es un niño que está lleno de manías en cuanto a reservar el espacio de trabajo sin que le moleste nadie, con normas estrictas y manías que lleva a otros campos de la vida. Por ejemplo, él se queja de que le queda pequeña la talla 4 de ropa interior y la talla 5 le queda holgada. Es en ese sentido ordenado hasta la pedantería. Pero lo importante es, en todo caso, lo que él aporta en su obra, y su obra va a ser espectacularmente vasta en cuanto a contenidos porque él dedica su vida a escribir con unos horarios de trabajo que no altera bajo ningún concepto. Las principales obras de Thomas Mann van a ser los Buddenbrook, que publica en 1901, por el que recibe el Premio Nobel de Literatura,
Antonio Kroger en 1903, La muerte en Venecia en 1912, La montaña mágica en 1924. Hay una serie de mezcla entre cuentos de una extensión pequeña, como corresponde a un cuento de no más de 40 páginas, La montaña mágica, que tiene 1200, José y sus hermanos, que tiene 4 volúmenes, etcétera. Una obra que en todo caso se transforma con el autor. Una obra en la que, en la medida en que avanzan las fechas de su biografía, vemos cómo se va transformando junto con su pensamiento y su forma cada vez más libre y más segura de escribir. Él es especialmente sensible a las influencias de la cultura alemana. En ese sentido, los grandes pensadores de su tiempo, de la cultura alemana, Nietzsche, Schopenhauer, Goethe, Schiller, Freud, van a tener un peso trascendental que podemos ver en su obra. Y hay otros, como por ejemplo Henri Bergson, es el filósofo del tiempo, o Marcel Proust, que es un contemporáneo con el que comparte hilos conductores importantes como son hablar de la memoria, los celos, el deseo, la idea de que el amor no nace de los atributos del amado, sino de la necesidad del que ama. Ese reflejo, esa conexión con estos dos pensadores de la cultura francesa no está tan clara en su obra. Es como si él estuviera más centrado en esa cultura y lengua alemana, que es su referencia, su punto de partida. La novela Thomas Mann, especialmente en los Buddenbrook, Antonio Kroger y en La montaña mágica, van a participar de unos ejes de estructura fundamental, como son la arquitectura de ideas, la ironía como camuflaje, el erotismo como poesía y la oposición entre el arte y la vida. Para crear hay que salirse de la rutina, hay que salirse de la vida, hay que distanciarse, porque desde las tareas rutinarias es imposible crear. Esas rutinas comen el tiempo y comen la creatividad y la hacen imposible. Entonces, partiendo ya de estas pinceladas generales, los ejes existenciales de Thomas Mann tienen que ver con la familia, que le da esa cobertura fundamental de normalidad, la vida como fuente de inspiración. Él dice, yo no invento, yo encuentro en la vida las cosas fundamentales que luego reflejo en mi obra, en la novela. Él se busca en los temas que trata. Y también el conflicto entre la vida y el arte, como decía anteriormente, esa necesidad de la contemplación a partir de la cual es posible crear. En esta foto maravillosa creo que vemos perfectamente el retrato psicológico de la pareja. Katia con los pies bien sentados sobre el suelo, él agarrado de su brazo, con las piernas cruzadas, y en el otro brazo, en el izquierdo, sujeta un bastón, el paraguas y en la mano la cartera. Ahí se ve perfectamente quién sujeta a quién en la vida real y sin perjuicio, por supuesto, de que él sea el creador de la obra absolutamente. Y este buscarse en la vida tiene que ver con el propio origen de la montaña mágica. La montaña mágica surge a consecuencia de un hecho real. A Katia le diagnostican un principio de tuberculosis y él
va a verla en 1912 a un sanatorio de dados. Ella está entre marzo y septiembre de 1912 y él acude 3 semanas en primavera y le ocurre lo que le va a ocurrir al personaje de su novela, y es que se resfría y el médico le dice que tiene una mancha en el pulmón, principio de tuberculosis. Él no le hace caso y vuelve a Múnich para seguir trabajando, para seguir escribiendo, y le deja a Katia el mensaje, el encargo de que por favor que le escriba contándole las anécdotas de todos los personajes que él ha conocido en el comedor, en los paseos, en las charlas, durante esa visita de 3 semanas. Y efectivamente esas anécdotas van a aparecer luego en La montaña mágica. Empieza a escribirla después de esa visita en 1912 y 12 años después, en el 24, publica La montaña mágica, 1200 páginas en 2 volúmenes que salen a la venta en un precio de entre 16 y 20 marcos. Él tiene 49 años y le sorprende el éxito de la novela, porque la novela no está escrita para las masas. Sin embargo, 4 años después, la novela ya va por la edición número 100. Hay 3 grandes ejes en La montaña mágica. Uno es la situación de la Europa previa a la Primera Guerra Mundial, con las contraposiciones que nos revelan los personajes, con su argumentario de contraposiciones y de debate sobre los problemas de Europa. El escenario es ese doble aislamiento que tiene que ver primero con Suiza, que es un país que no participa de las guerras europeas del siglo XX, y dentro de Suiza un doble aislamiento que es la montaña. Y otros 2 ejes que son mucho más actuales: el tiempo y la enfermedad, el amor y la muerte. En cuanto al primero de los ejes, se va a ver ahí las formas contrapuestas de entender los laberintos en los que se mueve Europa. La lucha de ideas entre lo apolíneo, lo dionisíaco, la cultura, la civilización, el arte, la vida, eros, tánatos, tragedia, comedia, pecado, moral. Y eso va a aparecer en los diálogos de los personajes de la novela. Fundamentalmente 2 personajes que son como 2 teóricos contrapuestos: Settembrini, que es una especie de filósofo progresista que cree en que la civilización avanza hacia mejor y que cree en que la democracia es el camino; y Nafta, que es un ex jesuita que defiende la Inquisición, que defiende incluso la tortura y la guerra como forma de depuración. Y también la contraposición entre los 2 médicos, los 2 doctores: el doctor Berens, que es el doctor del cuerpo, que va con bata blanca y que pasa consulta a diario en el sanatorio; y el doctor Krukowski, que va con bata negra, que es el doctor del alma y que da conferencias sobre psicología y la idea de la enfermedad como el amor frustrado. Tiene bata negra y entra a visitar a los pacientes desde el corredor de terrazas, que es corrido, que entonces le permite entrar en la habitación como si fuera un cuervo que primero se posa en la barandilla y que luego accede a visitar y a conversar con el paciente que ocupa la habitación. Esta parte es naturalmente la parte que más ha envejecido de la novela, porque tiene que ver con los problemas de Europa en 1914, no con los problemas actuales del 2025. Por tanto, le voy a dedicar un tiempo más reducido para centrarme a continuación en las 2 tríadas
que enfrentan al lector con su propia existencia y en las cuales nos vamos a reconocer todos y cada uno de nosotros, estoy seguro. El segundo eje, que es la primera tríada, va a tener que ver con la relación entre el tiempo, el espacio y cómo se conjugan estos dos elementos en la velocidad a la que vivimos. La segunda tríada tiene que ver con la experiencia del amor, de la ternura hacia el cuerpo, la voluptuosidad, la enfermedad, porque estamos en un sanatorio, y la muerte, porque también se producen muertes en el sanatorio. Este va a ser el otro eje más actual en el que me quiero centrar. Pero para no pasar tan deprisa sobre el primero, aunque vaya a ser el más breve, sí habría que decir algunas cuestiones importantes sobre la, la posición del autor, de Thomas Mann, que no es especialmente lúcido en cuanto a ponerse, en tener los reflejos suficientes para saber por dónde van los tiros de Europa y del mundo y la civilización en su época. En primer lugar, porque él, ante la Primera Guerra Mundial, tiene una posición de entusiasta patriótico, belicista, nacionalista acérrimo, que cree que la guerra, la Primera Guerra Mundial, va a depurar los problemas de Europa y va a servir como una purga para que la cultura, desde el punto de vista fundamentalmente de la cultura alemana, salga adelante. En esa época escribe Consideraciones de un apolítico, en la que muestra ser poco apolítico porque está tomando partido, en definitiva, por Alemania. Ahí tiene el primer enfrentamiento con Heinrich en cuanto a política que le lleva a un punto bastante tenso en la relación entre los hermanos. Posteriormente, cuando fracasa la ambición belicista de Alemania y es derrotada después de la Primera Guerra Mundial, va a tener un planteamiento de defensor de la República de Weimar y luego, posteriormente, cuando Hitler llega al poder, porque la República de Weimar lamentablemente fue corta, solamente una década, un poquito más de una década, cuando en 1933 Hitler llega al poder, él va a tardar 3 años en distanciarse del régimen nacionalsocialista. La insistencia de Heinrich, su hermano, de su mujer Katia, de sus hijos mayores, para que él, que es premio Nobel de Literatura, que es un referente en la cultura universal, tome distancia respecto del régimen, solamente se va a producir cuando tiene dificultades para renovar el pasaporte y tiene que optar por solicitar el pasaporte checo de la República Checoslovaquia en aquella época, que le va a llevar ya definitivamente a la ruptura. Él se exilia primero en Suiza, después en los Estados Unidos, donde es recibido como gran autoridad de la cultura por el propio presidente Roosevelt, que le ayuda en su establecimiento, y allí va a escribir y va a grabar alocuciones que va a emitir la BBC para Alemania, las va a grabar naturalmente en alemán, porque está dirigido al pueblo alemán, para que tome postura frente al régimen nazi. Ahí va a salir la publicación Oit Alemanes, que es la recopilación de esas alocuciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, él se siente incómodo en los Estados Unidos porque el macartismo le lleva a una posición de desconfianza e incluso su hija es acusada de ser comunista y él definitivamente decide volver a Europa y se establece en Suiza. Efectivamente, se puede concluir
que Thomas Mann es un hijo mimado de la vida al que se le reprochó haber vivido esos años terribles desde la barrera, porque era un hombre famoso, porque tenía unas rentas que le permitían vivir con tranquilidad y porque no tuvo una posición frente a la política más decidida. Se centró en la literatura y en ese sentido pues está muy lejos de la forma en que vivió el exilio Stephen Spender, Bertolt Brecht, Stefan Zweig o otros autores europeos que incluso se alistaron en las brigadas internacionales para luchar por la democracia y la república en España en contra del fascismo. En definitiva, la cuestión de esta primer eje al que no le voy a dedicar más tiempo es la búsqueda de la eh, ambigüedad en la que se mueve todo en Europa, entre distintas posturas, donde el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, el franquismo en España, parece que puedan convivir como dentro de la ambigüedad donde no se sabe dónde está el bien y el mal, porque como decía Nietzsche, Dios ha muerto. En esa enfermedad que se supera después de la Segunda Guerra Mundial, se supera en los términos en los que se supera, es decir, que no es que encuentre el camino, porque la razón no es capaz de sustituir a Dios como la búsqueda de la verdad, la certeza que había supuesto durante los siglos que terminaron con la Ilustración. La sustitución de la razón, de Dios por la razón, no lleva eh, a, una, a un camino recto, sino a múltiples caminos dentro de la ambigüedad. Pero entremos ya en el segundo de los ejes, que es un tema que está perfectamente reflejado, que es el tiempo, la aceleración del tiempo, como los primeros días se hacen eternos y los años finales pasan volando en la montaña mágica. La montaña mágica refleja 7 años, de donde deducimos que si termina con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Hans Castor, que es el protagonista, llega al sanatorio para visitar a su primo Joachim en 1907, para acabar a los 7 años, que permanece, llega por 3 semanas y se queda 7 años. Los primeros días se hacen eternos, los años finales, sin embargo, pasan volando. Hay una sensación de monotonía, un desaprendizaje de la vida. Hay una ralentización continua del tiempo progresiva. Las 3 primeras semanas necesitan de 3 capítulos. Los 4 años y medio finales transcurren en un último capítulo, el capítulo 7, con una extensión parecida en total, de 230 a 256 páginas. Entonces Thomas Mann se plantea en la novela y plantea al lector la pregunta: ¿con qué sentido percibimos el tiempo? ¿Lo percibimos con la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato? Y hay referencias continuas a la duración, que es la forma en la que experimentamos el tiempo y cómo el tiempo vive en nosotros y se recuerda en momentos congelados, en imágenes que están llenas de presencia, de nuestra presencia en el mundo y de la presencia de las personas que nos importan en cada momento que hemos vivido. Y en ese sentido es muy diferente de la fotografía o del cine, que no están imbuidos de presencia. Hay una escena en la que Hans Castor, su primo, y una paciente que se llama Karen van al cinematógrafo y él hace una reflexión sobre cómo el cine
logra aniquilar el espacio y detener el tiempo, porque mil veces proyectada la misma película, mil veces el resultado es el mismo. Mientras que las imágenes que guardamos en la memoria son imágenes que se reeditan cada vez que las traemos al presente, porque cada vez que las traemos al presente se guardan regrabadas con matices distintas. El foco en algo que no habíamos percibido antes o el brillo de un aspecto, de un ángulo que antes no tenía esa perspectiva. Somos la condensación de lo que hemos vivido en evolución constante, porque la vida es cambio. El tiempo no puede narrarse a sí mismo. La narración se realiza en el tiempo, la narración de nuestra vida. Y, por tanto, la novela comienza con un viaje de lo conocido a lo desconocido, del ajetreo de la vida diaria a la pérdida de orientación que supone llegar a un sitio diferente que se rige por costumbres diferentes, por rutinas diferentes. Nos encontramos con que, yo no sé si se ha ido la imagen del cuadrito, pero yo no he tocado nada, así que yo sigo esperando que vuelva. Eh, mm, lo que está planteando la novela es cómo Hans Castor coge un trenecillo en la llanura y sube hacia el sanatorio, bordeando los valles, penetrando por túneles en las montañas, recorriendo barrancos, entrando a estaciones donde hace una parada, saliendo marcha atrás hacia el cambio de aguja para continuar el ascenso hacia la montaña, el ascenso hacia el sanatorio. Hay un desaprendizaje de la vida. Se va de lo conocido a lo desconocido. Y eso significa entender y vivir el tiempo de forma muy diferente. De los primeros días llenos de acontecimientos que supone la estancia de Hans Castor en el sanatorio, a eh, unas semanas que se van impregnando de rutinas, se van haciendo semejantes y donde van a aparecer una dispersión de temas en la búsqueda de sentido dentro del sanatorio. Esa dispersión de temas va a tener que ver con la ciencia, la fisiología, la astronomía, el espiritismo, sin que Hans Castor, el protagonista, llegue a ningún convencimiento, sin que llegue a ningún sitio. Hans Castor no es el héroe de nada. Hans Castor es un hombre despistado que prefiere la dejadez del momento. Su enfermedad es una enfermedad espiritual, por llamarlo de alguna manera, no es una enfermedad de los pulmones. Es un tonto sin culpa. Y en ese sentido, Hans Castor, cuando escucha a Settembrini, le parece que tiene razón, cuando escucha a Nafta, le parece que tiene razón, es un hombre que no crea nada nuevo, que no forma comunidad con nadie. Va a visitar a su primo por 3 semanas y se queda 7 años. Y la pregunta que hace Thomas Mann es: ¿qué es el tiempo? Es un enigma, un misterio sin realidad propia. San Agustín en las Confesiones dicen: si no me preguntan qué es el tiempo, lo sé. Si me preguntan qué es el tiempo, entonces no lo sé. Porque con el enclaustramiento se va a producir un tiempo abolido, un presente estancado. Naturalmente sigue habiendo un tiempo externo, el día y la noche, las horas y las llamadas a las rutinas. Ese tiempo externo es el tiempo que miden los relojes, pero hay un tiempo interno, un tiempo del alma, un tiempo relativo que no se sabe qué es.
Si me parece largo es largo, si me parece corto es corto, pero nadie sabe lo largo o lo corto que el tiempo es para mí, para ti, para aquel, para el otro. La institución del sanatorio se convierte en una institución psiquiátrica porque el tiempo repetido en los mismos sitios y de forma rígida se convierte en inmóvil. Su primo le dice a Hans Castor cuando le recibe en la estación: ¿No te imaginas cómo abusan aquí del tiempo? 3 meses equivalen a un día. Aquí el tiempo no pasa. La vida gira en torno a las mismas cuestiones. 5 comidas con llamadas a través de un gong, reposo, consulta, termómetro, 4 veces al día el termómetro, 7 minutos. La vida en el sanatorio es una sopa de eternidad. Los 7 minutos del termómetro, los 6 primeros pasan muy lentos, el último pasa a toda velocidad. El último vuela. En esa negación del valor del presente se está siempre a la espera de lo que viene detrás. Cuando uno se despierta, la llamada al desayuno. Después del desayuno, el tiempo del termómetro. Después del tiempo del termómetro, el tiempo del paseo. Después del paseo, la comida. Después, la consulta médica. Después. Todo es una falsa eternidad. Es una salida del tiempo. Y el tiempo, sin embargo, sigue vivo en cada uno de los pacientes. Por supuesto, cada uno tiene su pasado y su pasado es lo que le da identidad. Aunque esté en un sitio donde el tiempo se encapsula, cada uno viene de un sitio distinto y el tiempo sigue corriendo. Incluso mientras se duerme, el tiempo sigue pasando. Las uñas y el pelo siguen creciendo, seguimos respirando, el corazón sigue latiendo. La vida entonces se convierte en una especie de manto de nieve, como si fuera algo que cubre toda nuestra existencia, toda la rutina. Y Thomas Mann nos dice algo que es paradójico. Lo interesante abrevia el tiempo, lo aburrido lo alarga. Pero también ocurre que lo ameno amplía enormemente el recuerdo y lo tedioso se convierte en un soplo. De manera que lo extraordinario se alarga en la memoria, aunque haya pasado muy deprisa, y lo aburrido, aunque se nos haya hecho largo, se convierte en un soplo. El tiempo cualitativo no puede medirse. La conciencia del pasado es nuestra identidad, es lo que da sentido a la vida. Y hay una reflexión curiosa también cuando dice que el tiempo en música es uno, porque uno escucha la melodía, la audición, y luego quizá sea capaz de tararearla repitiendo el estribillo. Depende del oído que tenga. El tiempo en literatura no es uno, es múltiple, porque cuando uno cierra el libro que le ha gustado, los personajes siguen vivos en su mente y uno sigue creando variantes de las escenas y estableciendo la posibilidad de finales alternativos. Entonces nos encontramos con una dualidad entre el tiempo cosmológico y el tiempo del alma. El tiempo cosmológico son las 24 horas que tarda la Tierra en rotar sobre su eje y los 365 días que tarda la Tierra en su traslación alrededor del Sol, que tiene que ver con las 4 estaciones, los 12 meses, pero en todo caso es tiempo convencional en un planeta más grande, de otras dimensiones, como por ejemplo Júpiter, que es enorme, el tiempo sería muchísimo mayor y la hora no tendría los 60 minutos y 60 segundos cada minuto que tiene de duración en la Tierra, sino que tendría otra duración. En un planeta pequeño como Mercurio, el tiempo sería minúsculo.
Y esa reflexión, esa conexión entre el tiempo y el espacio tiene que ver con también la afirmación que hace en La montaña mágica Thomas Mann cuando dice, en Rusia hay mucho tiempo porque hay mucho espacio. Y claro, en 1914 Rusia es un país eminentemente agrícola y el tiempo es el tiempo de la cosecha. El tiempo del campesino tiene que ver con las tareas relacionadas con el campo. No tiene nada que ver con el tiempo en un país industrializado como ya es Alemania en 1914, donde el tiempo del trabajador es el tiempo de la sirena que llama a la fábrica. Es distinto el tiempo en una ciudad grande o en una ciudad pequeña. Eso lo hemos vivido todos cuando viajamos a una capital de provincia y nos damos cuenta de la cantidad de cosas que se pueden hacer en una mañana en relación con lo poco que se puede hacer en Madrid. El tiempo no es lo mismo para un monje que para un corredor de bolsa. La organización del día en las llamadas a la oración de maitines a completas no tiene nada que ver con el ajetreo y el estrés que supone la sesión bursátil desde que la campana marca la apertura de la sesión hasta que se cierra. El tiempo no es lo mismo para Magallanes, que en 1520 tarda 3 años en circunnavegar la Tierra, que para Julio Verne, que en 1873 propone a uno de sus personajes, a Phileas Fogg, el reto de dar la vuelta al mundo en 80 días o el tiempo que nos puede llevar a cualquiera de nosotros dar la vuelta a la Tierra en poco más de 24 horas en aviones que enlacen rutas sucesivas. Paulo Virilio, un pensador francés que murió hace 7 años, cuenta una anécdota de cuando después de la Segunda Guerra Mundial él él vuelve al colegio a finales de los 40 y en el recreo los niños salen a desfogarse porque han estado sentados disciplinadamente y callados en la clase durante un tiempo que se les ha hecho larguísimo y salen al recreo con la necesidad de desfogar. Y una monjita les dice desde la ventana cuando está vigilando el patio, no corráis y el patio os parecerá más grande. Claro, cuando se camina deprisa, se llega antes, pero también el espacio se hace más corto. La correlación entre espacio, tiempo y velocidad es una constante. De manera que si es posible, y hoy en día ya lo es, poder ir a Nueva York, hacer la compra y volver en el día, estaremos ante una sensación parecida a que el planeta se nos empiece a parecer claustrofóbico. En ese sentido, el tiempo va a necesitar de una dignidad objetiva, porque lo bello necesita tiempo para posarse en los sentidos. No es posible la creatividad desde la velocidad de estar corriendo continuamente o tener una profesión que implica el que vivamos a velocidad. Solamente el que se sale de ese circuito permite a que la belleza del paisaje se pose en los sentidos y acaba con el sacrilegio de robar esa dimensión, rompiendo la proporción entre espacio y tiempo. En definitiva, esta es una de las llamadas de atención de Thomas Mann en la montaña mágica y hoy podríamos decir incluso que el tiempo objetivo también es convencional, que el tiempo objetivo es una forma de organizarnos en función de la dimensión de nuestro planeta,
pero es convencional porque un personaje en Siberia Oriental, una persona en Siberia Oriental y otra en Alaska, a apenas unos cientos de kilómetros de distancia, están viendo el mismo sol, pero para uno es el amanecer del martes y para el que está en Alaska es el atardecer del lunes. Hay una convencionalidad en la línea de cambio de fecha que transcurre por la mitad del Pacífico. Y en todo caso, tenemos que ver cómo esta lectura del tiempo eh, eh, influencia y nos supone una concepción de nuestra vida. Con la edad el tiempo se desliza y pasa más deprisa. Para el niño, el horizonte de espera es querer ser mayor. Es la impaciencia por ser mayor y por hacer cosas que les gustaría hacer y que son exclusivas de los adultos. La niñez es lenta. Al niño se le hace interminable el tiempo que transcurre entre una Navidad y otra, entre un cumpleaños y otro. Para las personas mayores, el tiempo, sin embargo, es algo que empezamos a tener en el pasado. Y miramos hacia atrás con la preocupación de lo poco que nos puede quedar por delante. Los dos, tanto el niño como la persona mayor, pierden el presente. El niño por impaciencia, la persona mayor por preocupación respecto a el deterioro de su calidad de vida en los años que le quedan de vida. En cualquier caso, se pierde el presente, que es un don. Y el don del presente es el mayor don que se tiene en la vida, porque perder el presente es perder la vida de alguna manera. Y hay otra escena interesante en la montaña mágica que tiene que ver con el capítulo que relata la escena en la tormenta de nieve. Hans Castor se ha comprado unos esquís y muy dispuesto se va a la montaña cuando empiezan a caer los primeros copos de nieve. Sigue porque le parece que aquello no tiene mayor importancia y la tormenta se va haciendo cada vez más dura. En esa montaña y en ese reto que Hans Castorp le lanza a la montaña de yo puedo con esto, no importa, vamos a ver el absurdo de la falsa seguridad que tenemos las personas eh, basadas en una extraña sensación de que podemos con todo cuando en realidad no podemos con la naturaleza. Al poco tiempo, Hans Castor se siente fatigado, no puede más y se tiene que dejar caer en la nieve, aun sabiendo que quedarse dormidos significa de alguna manera correr el riesgo de no despertar. Tiene un sueño muy tumultuoso donde aparecen niños jugando en la playa, caballos correteando por una pradera, una bruja que está por ahí. Y cuando consigue despertarse, afortunado él que consigue despertarse, mira el reloj y solo han pasado 15 minutos. Entonces se siente muy ufano, muy repuesto de fuerzas, es capaz de encontrar el camino para volver al sanatorio y se siente contento y a salvo. Esa falsa seguridad tiene que ver con el naufragio del Titanic que se produce en 1912 y que se presenta como el transatlántico más grande de la historia de la ingeniería naval, con todos los avances de la técnica del momento, que en su viaje inaugural se va a pique, porque roza con un iceberg que le abre una grieta en, en la cubierta y se va a pique. Bien, pues eso tiene que ver también con el siguiente eje, que es el tercero que vamos a ver, que es la conciencia de la salud que se adquiere experimentando la enfermedad.
nos sentimos muy falsamente seguros de que la mente organiza nuestra vida, de que la mente planifica y organiza nuestra existencia con actividades por acá y por allá, pero dependemos de cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Y al final, cualquier órgano de nuestro cuerpo nos chafa los planes porque todos son tan importantes como la mente y no menos importantes que la mente. De manera que de una mala digestión a una articulación que nos duele o un mero dolor de cabeza o de muelas nos pone en situación de que la mente es una parte del cuerpo y el cuerpo es un todo. Si todo está bien, la mente puede seguir con la ilusión de controlar nuestra vida. Si no, absolutamente es una falsa idea. Por eso la enfermedad nos saca de esa falsa idea de identificarnos con la mente y olvidarnos de que también somos cuerpo. Uno de los personajes, Nafta, dice, el hombre es tanto más humano cuanto más enfermo está, porque el genio de la enfermedad es más humano que el genio de la salud. El tiempo deja huella en el cuerpo y en nuestra forma de entender el mundo. Y solo desde la enfermedad nos damos cuenta de la importancia que tiene cada una de las funciones de nuestro cuerpo. Antonio Kroger hace una referencia a cómo también hay en esta contraposición que avanzaba antes entre la vida y el arte. Dice en esta novela Antonio Kroger, un banquero que escribe cuentos es algo insólito. Un banquero que se dedique a la actividad de hacer dinero no puede escribir cuentos. Solamente un banquero enfermo y que necesita un tiempo de recuperación en un centro médico o un banquero al que han pillado y le meten en la cárcel, solo ese banquero, por alguna de estas dos circunstancias, apartado de sus rutinas que le impiden contemplar la vida, es capaz de crear, es capaz de escribir cuentos. En ese sentido, la nostalgia por la salud nos lleva a la conciencia de lo que es importante. ¿En qué consiste la magia de la montaña? Pues en que necesitamos de zozobra, de un tiempo de zozobra, enfermo o encarcelado, separado de lo común que nos rodea para llegar a sentir de otra manera. El conocimiento del alma produce melancolía, porque es la enfermedad lo que nos hace conscientes del cuerpo. Y naturalmente nos encontramos también con que el establecimiento médico no deja de ser un negocio. Y el director médico, el doctor Berens, se preocupa por mantener la ocupación. Le dice a Hans Castor, tiene buena madera para enfermo. Desde que lo vi, supe que era de los nuestros. Porque para entrar en el sanatorio hay que disponer de 10.000 francos al año. Si no, uno no puede permitirse estar enfermo. Y en realidad porque el sanatorio es un establecimiento hotelero que proporciona bellas vistas desde la terraza, aire sano y comida abundante. Pero el sanatorio no cura. La cura de la tuberculosis no va a llegar hasta 1943, cuando aparece el primer antibiótico, la estreptomicina. Anteriormente es exclusivamente eso. Y Hans Castor es lo suficientemente listo como para darse cuenta de que es una enfermedad, es la dejadez. Él ha estudiado ingeniero naval, le está esperando un empleo en los astilleros de Hamburgo, pero decide quedarse porque le da pereza volver y porque tiene el atractivo de explorar
un nuevo tipo de vida y el amor hacia Claudia Sochat, como veremos a continuación. Por tanto, él va a optar por esa vida de no enfrentamiento con la realidad, con ese mundo de los enfermos, que es un mundo que es un sucedáneo de vida, es una vida dedicada a la arrogancia, donde los enfermos viven con una cierta anestesia de los sentidos, se dedican a filtrear entre ellos, al cotilleo, a los paseos, a las compras, a las fiestas y a las aficiones como la fotografía, el juego, los sellos. Hasta tal punto pierden la conexión con sus planes anteriores de vida que Hans Castor llega a hablar de sí mismo en pasado como diciendo, yo era ingeniero naval, pero él tiene 23 años y todavía no ha ejercido de ingeniero naval y ya habla de sí mismo en pasado. O los pacientes que en vez de dirigirse los unos a los otros por su nombre, se llaman por el número de la habitación. Es una nueva forma de estar y de relacionarse. Y entonces, en ese tiempo de enfermedad, nos encontramos con que la enfermedad puede representar también un medio superior de aprendizaje. Y eso es lo que nos dice la montaña mágica. La tuberculosis además da un aspecto sensual porque los paseos por la montaña da un cierto bronceado en la cara, un aspecto falsamente saludable y al mismo tiempo también es una licencia para hacer lo que en otras circunstancias no se haría. La enfermedad, dice Krokowski, es amor reprimido. La enfermedad cambia esa percepción del tiempo cuando sustituye la verticalidad de estar de pie y activo por la horizontalidad de estar tumbado y dedicado a la contemplación. Y entrando en el asunto del amor, Hans Castor se fija en los primeros días en una mujer que le parece muy mal educada porque entra dando un portazo, llega tarde al comedor, se dirige a la mesa de los rusos distinguidos y se deja caer en el asiento de forma brusca. Le parece de mala educación. Se trata de Claudia Sochat. Claudia Sochat es de origen ruso, tiene 5 años más que él, 28 años, es casada, aunque su marido no aparece por el sanatorio, sin embargo sí recibe la visita de otro varón, no se sabe qué relación tiene con él, y además se sabe que Claudia visita el apartamento privado del doctor Beres porque el doctor la está pintando. Hans Castor, cuando repara en ella y ve ese rostro tártaro con los ojos rasgados, los pómulos sobresalientes, el brillo en la mirada, la sonrisa que le dedica Claudia a Hans Castor va a transformar por completo esa antipatía que sentía por una persona que llegaba tarde y con malos modales por alguien que, sin embargo, está transmitiéndole algo que él ha perdido. Claudia es una mujer independiente, liberal, no se sabe muy bien cómo emplea esa liberalidad, pero Hans Castor siente celos de la visita que recibe y del doctor Behrens. Y de alguna manera eso, además, Chauchat en francés significa gata caliente, que es también el nombre de una ametralladora que utiliza el ejército francés durante la Primera Guerra. Pues en ese repentino cambio está el enigma del amor. Ese cambio de lo antipático a la atracción se va a producir porque el rostro de Claudia le recuerda algo, le evoca algo,
un anhelo, algo perdido a Hans Castor, como si la amara desde antes, como si fuera una premonición. Le dice, el amor se apoderó de mí en el instante en que mis ojos te vieron, cuando te reconocí. Porque el amor no es gradual, gradual es la amistad, pero él no conoce de nada a Claudia. Y sin embargo se produce esa conexión inmediata con el recuerdo infantil. Y que además tiene que ver con el hecho de que en la fiesta de carnaval, la noche de Walpurgis, eh, los enfermos están jugando a dibujarse cerditos en la piel, en el brazo, en la mano, y Hans le pide prestado a Claudia un lápiz. Esa conexión con el amor de su infancia va a suponer también una recuperación de algo que él ha perdido y que identifica como algo importante y que sin embargo está ahí como un hueco en su alma. Y como el amor depende, decía al principio, de quien ama y no del amado, en la noche de Walpurgis, 7 meses después de su llegada al sanatorio, Hans Castor se va a animar a hablar y a declararse a Claudia Sosa. Lo va a hacer en francés porque hablar en francés es como hablar sin responsabilidad, como hablar en sueños, como hablar sin decir. Y va a aprovechar ese, ese prescindir de las convenciones donde todo el mundo se tutea y él va a dar un paso más en ese acercamiento a Claudia Sosa. En ese sentido, va a, a hacerlo en un momento de destiempo, porque Claudia se va al día siguiente, lo tenía decidido anteriormente. Va a tardar, no sabe si va a volver, y de hecho, cuando vuelve, más adelante en la novela, va a volver con otra pareja, un individuo bastante peculiar, del que no merece la pena que hablemos si nos queremos centrar en lo fundamental. Por tanto, vamos a ver cómo se pudo producir esa declaración de Hans Castor hacia Claudia Sosa. Eh, Pongámonos en escena, las, la fiesta ha terminado, los demás pacientes se han retirado a sus habitaciones, solo quedan Claudia y Hans. Hans, muy cerca de Claudia, con los ojos cerrados, arrodillado, le va a decir en francés: oh, el amor, ¿sabes? El cuerpo y el amor, la muerte, esas tres cosas no hacen más que una, pues el cuerpo es la enfermedad y la voluptuosidad, y es el que hace la muerte. Sí, son carnales ambos, el amor y la muerte, y ese es su terror y su enorme sortilegio. El cuerpo y el amor del cuerpo son un asunto indecente y desagradable, y el cuerpo enrojece y palidece en la superficie por espasmo y vergüenza de sí mismo. Pero también es una gran gloria adorable, imagen milagrosa de la vida orgánica, santa maravilla de la forma y la belleza. Y el amor por él, por el cuerpo humano, es también un interés extremadamente humanitario y una potencia más educadora que toda la pedagogía del mundo. Oh, encantadora belleza orgánica, que no se compone ni de pintura al óleo, ni de piedra, sino de materia viva y corruptible, llena del secreto febril de la vida y de la podredumbre. Mira la simetría maravillosa del edificio humano, los hombros y las caderas y los senos floridos a ambos lados del pecho, y las costillas alineadas por parejas, y el ombligo en el centro, en la blandura del vientre, y el sexo oscuro entre los muslos.
Mira los omóplatos cómo se mueven bajo la piel sedosa de la espalda y la columna vertebral que desciende hacia la doble lujuria fresca de las nalgas y las grandes ramas de los vasos y de los nervios que pasan del tronco a las extremidades por las axilas y cómo la estructura de los brazos corresponde a la de las piernas. Oh, las dulces regiones de la juntura interior del codo y del tobillo, con su abundancia de delicadezas orgánicas bajo sus almohadillas de carne. Qué fiesta más inmensa al acariciar esos lugares deliciosos del cuerpo humano. Fiesta para morir luego sin un solo lamento. Sí, Dios mío, déjame sentir el olor de la piel de tu rótula, bajo la cual la ingeniosa cápsula articular segrega su aceite resbaladizo. Déjame tocar devotamente con mi boca la arteria femoralis que late en el fondo del muslo y que se divide más abajo en las dos arterias de la tibia. Déjame sentir la exhalación de tus poros y palpar tu vello, imagen humana de agua y de albúmina, destinada a la anatomía de la tumba, y déjame morir con mis brazos, con mis labios pegados a los tuyos. Esta es la declaración que hace en francés, hablando como en sueños, sin responsabilidad. Y puesto que se despiden, porque al día siguiente Claudia se va, se intercambian las radiografías como el recuerdo de esa noche. Y naturalmente Claudia se despide de él diciéndole, y no te olvides de volverme el lápiz. Aquí vemos entonces como la fascinación es un enigma que convierte el rechazo en el amor y cómo actúa como un hilo conductor en la escena del lápiz, como un caballo de Troya, como algo que pone en conexión esa relación de Hans Castor con su etapa escolar, eh, naturalmente de Thomas Mann, en ese amor del compañero de colegio. Y nos encontramos naturalmente con una reflexión interesante que tiene que ver con que la belleza es una delgada cobertura, esa epidermis es lo que separa la caricia, la ternura de la linfa, la sangre, los fluidos, las glándulas, los cartílagos y los huesos. La piel es la frontera que permite la plasmación del amor en la caricia, en el tacto, y que va más allá de la anatomía corruptible del cuerpo. Y en la página 723 de la edición de 2005 leemos, el amor es lo único que hace frente a la muerte. Solo el amor, no la virtud, es más fuerte que la muerte. Solo el amor, no la virtud, inspira buenos pensamientos. Naturalmente, si está en un establecimiento, perdón, en un establecimiento donde se producen muertes, la alegría, hay una cierta alegría contenida de los supervivientes que por mucho que lamenten la pérdida del compañero, al pasar por la habitación y verla vacante, no dejan de sentir también el alivio de que ellos todavía están vivos. Y se produce la negación de la muerte como la característica fundamental de la cultura burguesa. El traslado del ataúd se hace siempre mientras los pacientes duermen o mientras están reunidos en el comedor, como si la muerte fuera algo que hubiera que ocultar, como si la muerte no fuera lo que también da sentido a nuestra vida. Y podemos despedirnos del mensaje de la montaña mágica con un mensaje que manda Thomas Mann en una alocución radiofónica apenas 3 años antes de morir.
y en la que dice, lo que yo creo más importante es lo efímero, pero lo efímero es algo muy triste, objetaréis. No, os diría yo, es el alma del ser, lo que confiere a toda vida un valor, una dignidad, un interés, porque es lo efímero lo que crea el tiempo, y el tiempo es, al menos en lo potencial, el don supremo, el más útil, emparentado por esencia e incluso idéntico a todo elemento creador y activo, a toda movilidad, a todo querer, a todo esfuerzo, a todo perfeccionamiento, a toda progresión hacia un plano más elevado y mejor. La montaña mágica termina con la irrupción de la Primera Guerra Mundial, el único final posible. Se disgregan los pacientes, cada cual tiene que acudir a su país, además son países que están en guerra, y perdemos de vista a Hans Castor tirado en el barro con el uniforme alemán, mientras por encima de su cabeza silban las balas y los cañonazos. La pregunta final es si de esta fiesta mundial de la muerte se elevará algún día el amor. Y la conclusión que yo personalmente saco es que merece la pena recuperar el presente como un don y vivir la vida en ese presente, no como una preparación para la muerte, sino como el gozo consciente y compartido con las personas que nos rodean de la importancia de la vida. Y esto es una reflexión importante que tiene que ver con nuestra reciente experiencia del confinamiento y del COVID-19. La montaña mágica nos deja esa reflexión. Muchas gracias por vuestra atención. Tuvimos ocasión de comentar algunas cosas en el día que, en enero, cuando hicimos el acto en la UMER. Hoy va a ser más complicado, pero en todo caso, Rosa, quedo a tu disposición para lo que quieras comentar. Gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu generosidad, dedicarnos este tiempo de nuevo. Y para mí ha sido un placer volver a oír tus reflexiones sobre esta obra que a mí me ha impresionado mucho cuando la he vuelto a leer ahora de mayor. La leí en su momento y me pareció realmente un ladrillazo. Y ahora, pues es que me ha parecido que era, pues no sé, ya viéndolo desde el punto de vista de la madurez, eh, con experiencias vitales, como tú dices, por ejemplo, la de la pandemia, pues es que yo creo que este libro a mí me ha hecho crecer y las reflexiones que nos hace sobre cómo se configuró el libro, el momento político, el momento social, lo que nos va contando el libro de la personalidad del autor a través del personaje, pues es que me parece que realmente es una maravilla y el poder haber contado contigo y con tus reflexiones, pues ha sido un auténtico placer. Así que muchísimas gracias de nuevo, Fernando, de Vale, verdad. pues, muchas gracias. Yo no sé por qué se ha desconectado la cámara. ¿Se desconecta la Yo cámara? tampoco lo sé, se ha desconectado en un momento determinado Claro, y había momentos en los que se oía un poquito más bajito y otros, creo que va a quedar bien la grabación, pero había momentos en los que se oía muy bajito. ya. Así que Bueno, bueno, pues cosas de la tecnología. No sé dónde tenemos, efectivamente, sí, ese sí. duendecillo que nos persigue, no sé hoy dónde está, si en tu ordenador, en el mío, en el wifi, no tengo ni idea de dónde está, pero hay este duendecillo que nos está haciendo la vida un poco difícil, hoy Sí, sí. aparece de esta manera. Muy bien, pues nada. Afortunadamente ahora nos podemos volver a ver, a ver si no se desconecta. Además, nada, daros las gracias a vosotros, a ti, Rosa, a la UNER, por la invitación. Y nada, empezando a preparar la siguiente, que será cuando programemos. ¿De Muy acuerdo? bien, y luego el texto que nos mandaste sobre tu conferencia, de momento lo vamos a colgar en la página web, pero estamos decidiendo, yo creo que ya lo tenemos decidido, que lo vamos a publicar en papel.
Ahora Vale. publicamos muy pocas porque tenemos menos dinero y publicamos menos, pero creemos que sí, porque el texto está muy redondo y bueno, pues nos parece que merece la pena. Así que no te lo puedo confirmar seguro porque no lo hemos decidido todavía, pero yo creo que sí, que lo vamos a publicar en papel. Fenomenal. Lo dejo a vuestro criterio y nada, lo que vosotros veáis. Venga, muy Muy bien. bien. Muchísimas gracias, Fernando. Un Nada, un abrazo. Ya abrazo te cuento fuerte. luego cómo ha quedado la grabación, ¿vale? Muy Cuando bien. la reconvierta. Un Perfecto. abrazo. Un abrazo. Adiós.